Entonces, un saludo muy particular a don Alberto y le agradezco que me haya invitado para acompañar al clero de Santiago en esta reflexión de los martes que tienen de allá para tratar distintos temas de teología y de pastoral. Quisiera compartir con ustedes unas reflexiones acerca de una iglesia en salida en medio de la pandemia. Una imagen que siempre quedará grabada en nuestra memoria es la que vimos millones de personas de todo el mundo cuando el Papa Francisco, en medio de la lluvia y en una soledad total, recorría la plaza de San Pedro, con paso agobiado y vacilante para impartir la bendición Urbi et Orbi, el pasado 27 de marzo, cuando iniciaba la propagación de la pandemia y se despertaba el pánico en todo el mundo. Sin duda, a quienes seguimos la transmisión de ese evento extraordinario, nos conmovieron las palabras que él dirigió para infundir ánimo y confianza en el Señor. No tuvo, sin embargo, reparo en recordarnos lo duro que se presentaba la situación que describió de esta manera. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, y como esos discípulos que hablan con una voz única y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Esto era lo que nos decía el Papa ese día. Al comparar lo que hemos comenzado a vivir con el miedo de los apóstoles durante la tempestad en el lago de Galilea, el Papa nos hacía las mismas preguntas que hizo Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? En otras palabras, nos hacía preguntarnos a nosotros mismos, ¿es que no tenemos confianza en el Señor? ¿Acaso nos encontramos solos y abandonados en medio de la tormenta? Podríamos decir que en medio de esta grave crisis ha llegado el momento de saber leer los signos de los tiempos, de percibir el paso de Dios en nuestra historia y de tratar de responder de modo adecuado a sus necesidades. A la luz de la fe, podemos decir que este es un tiempo de gracia, un kairos que tenemos que saber aprovechar para hacer realidad lo que nos decía el Concilio Vaticano II. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Hay quienes se preguntan, ¿por qué Dios ha permitido esta pandemia? Como discípulos de Jesús no podemos caer en la tentación de querer culparlo a Él de la tragedia que estamos viviendo, atribuyendo todo esto a un castigo divino. Una actitud así sería asumir el sabor amargo de los argumentos de los amigos de Job, que buscaban dar una simple respuesta lógica a lo que le sucedía a su amigo, sin compartir su dolor y sufrimiento y dejando de lado al Dios que nos presenta la Sagrada Escritura. En realidad, estamos ante fenómenos difíciles de explicar y cuyas causas son de gran complejidad. Pero en ningún momento Dios es culpable y causante de tanto dolor y desconcierto, porque jamás quiere hacer mal al ser humano, ya que Él, que es amor, es un ser compasivo y misericordioso. Todos nos hemos sentido profundamente vulnerables ante algo que cayó inesperadamente, como un rayo en medio de un cielo sereno.
Hasta ese momento todo transcurría con normalidad. Nos sentíamos seguros y confiábamos en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Tal vez estábamos absortos en nosotros mismos y nos apegábamos a cosas transitorias y sin verdadera importancia, incluso sin una mayor preocupación por los demás. Pero en un instante todo cambió y tuvimos que percatarnos que nos necesitábamos unos a otros. El asumir lo que implica vivir sumergidos en una pandemia nos ha hecho voltear a mirar lo que estaba pasando en el mundo entero. Y por más insensible que hayamos podido ser hasta ese momento, comenzamos a sentir y compartir la angustia y el dolor de tantas familias que veían cómo sus seres queridos partían hacia un hospital para nunca más volver, sin poder gozar del consuelo y la compañía de sus hijos, de sus nietos, de sus parientes o sus amigos, sin una palabra de cariño o de una oración que animara su fe. A su vez, ¿cuántas familias hubieran querido darles el último saludo para decirles gracias o pedirles perdón? Pero llenos de tristeza, tuvieron que quedarse encerrados en casa sin poder acompañarles ni siquiera al cementerio. Y a estos se añadía el dolor de sus párrocos, que no podían acoger a esas personas en el templo para celebrar dignamente, con fe y esperanza, su funeral. Quizá ha sido un momento para darnos cuenta de lo frágil que puede ser nuestra existencia y la necesidad que tenemos de mirar con esperanza el futuro que nos abre el Señor. Ha sido esta la ocasión para despertar y sacudirnos, para dejar a un lado nuestra indiferencia y nuestros egoísmos. ¿Cuántos ejemplos de solidaridad nos han dado personas que han tendido una mano para ayudar a los más pobres y a quienes han perdido sus puestos de trabajo, ofreciéndoles su ayuda para calmar su hambre? En realidad, hemos visto cómo comenzaba a surgir la generosidad de tantas personas que arriesgaban su vida para ayudar a salvar a los más vulnerables. Y muy probablemente nos dimos cuenta de que también cada uno de nosotros podía ofrecer algo para aliviar esta situación tan extrema e inesperada. En medio de ella ha sido el mismo Señor quien nos ha interpelado, para que a pesar de tal la tormenta, pudiéramos dar, por medio del servicio y del amor, un buen sentido a toda nuestra vida. Se despertó el ejercicio de una caridad discreta y silenciosa, pero efectiva. El Papa, en forma de oración, describía muy bien lo que se comenzaba a vivir en ese momento. Dice él, es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pero ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántas personas recen y ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Han pasado ya más de 4 meses desde cuando se prendieron las alarmas y se declaró la pandemia. Todavía estamos sufriendo las restricciones que los distintos gobiernos han tenido que imponer para evitar mayores contagios. En muchos casos se nota desespero, impotencia y angustia entre la gente. Cunde la incertidumbre ante un futuro incierto a causa de los problemas que se han creado en muchos frentes, a partir de la crisis económica y financiera, el aumento del desempleo, la falta de recursos, el hambre y la escasez de instrumentos médicos y sanitarios que pudieran atender debidamente a todos los que han sufrido graves problemas respiratorios causados por el virus.
El aislamiento preventivo para la gran mayoría de las personas ha constituido una ocasión para estar más en su casa, conviviendo en familia aun en medio de la estrechez y teniendo que soportar los gritos, los juegos, las lágrimas y el tedioso tiempo transcurrido encerrados entre cuatro paredes. Para algunos ha sido fuente de alegría, de descubrimiento de la realidad familiar, ocasión para estrechar relaciones más cercanas y llenas de cariño con su pareja y sus hijos. Pero para otros ha sido fuente de dolor, de violencia, de ruptura, de incomprensiones y maltratos. Muchos comenzaron a trabajar desde sus hogares para continuar con sus tareas y responsabilidades, y muchos también salieron con valor a las calles para ir a los sitios de trabajo, porque tenían que cumplir con su presencia. Pero otros iniciaron una angustiosa perspectiva de desocupación y desesperanza, de sufrimiento y ansiedad por no tener ya un empleo que les permitiera el sustento del hogar. Los medios de comunicación social han resaltado y alabado la labor de gran cantidad de médicos, enfermeros y enfermeras y del resto de personal de la salud que con generosidad y valentía han dedicado su tiempo, su sabiduría y su entrega, muchas veces sin descanso y hasta agotar sus fuerzas, para tratar de salvar al mayor número de pacientes. Son centenares de ellos los que han entregado su vida en el cumplimiento de su deber. Este reconocimiento, sin embargo, se ha visto igualmente empañado por la actitud hostil de algunas personas que les han rechazado en sus barrios o en sus conjuntos residenciales porque cínicamente los miraban como eventuales portadores de contagio y por ello algunos incluso fueron amenazados de muerte. Quizá ha faltado resaltar que de igual modo un buen número de sacerdotes no quisieron dejar de atender en los hospitales o en las casas de familia a personas que estaban infectadas y necesitaban el consuelo de los sacramentos, lo cual los llevó a contagiarse y murieron con valentía en el cumplimiento de su entrega al servicio desinteresado de los demás. Su testimonio extremo y valiente, como también el de muchas religiosas, ha sido una muestra de entrega y de donación de la propia vida, siguiendo los pasos de Jesús. Nos ha tocado vivir en estos meses unas situaciones totalmente inesperadas que han despertado la creatividad y nos han mostrado la vaciedad de tantas cosas a las que estábamos acostumbrados. Tuvimos que cambiar, tuvimos que buscar alternativas que nos eran desconocidas o considerábamos innecesarias. Tuvimos que salir de nuestros esquemas posiblemente anquilosados y quizá hemos tenido que recapacitar y reconocer que era necesario plantearnos nuevas perspectivas. Ha sido el Señor quien en medio de la tormenta nos ha infundido esperanza y confianza para despertarnos del letargo y avivarnos nuestra fe, para que aferrados a su cruz pudiéramos esperar el gozo de la Pascua. No podemos olvidar que para los cristianos, cada uno de los acontecimientos de la vida tenemos que mirarlos a través del lente del misterio pascual, que termina con el anuncio gozoso de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y resucitó al tercer día, según la Escritura. Jesús, a través de su muerte, cambió la historia de la humanidad, pues como dice San Ambrosio, no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación. Pero Jesús no se quedó allí, porque después del dolor y cuanto parecía que ya todo se había perdido para siempre, resucitó de entre los muertos, no como un privilegio solo para él, sino como testigo fiel, primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. Este tiempo de pandemia, además, nos puede haber hecho recapacitar acerca de nuestra vulnerabilidad, pero también acerca de lo que es la vida eterna a la que estamos llamados. Como sacerdotes, muchas veces hemos dejado de hablar de esta última, o nos referimos a ella de manera apresurada, sin pensar que para lograrla tenemos que aceptar la cruz del Señor.
La vida eterna supone saber aceptar lo que experimentamos y vivimos en cada momento, incluida la angustia y el dolor del Gólgota. La vida eterna no es solo el después, sino una realidad que debemos desde ahora ir experimentando y a la cual tenemos que prepararnos, pues se trata en esencia de entrar en una profunda relación con Dios. El gran miedo que nos ha invadido ha sido el de contagiarnos y llegar a morir. Tenemos miedo a la muerte y nos sentimos impotentes frente a ella, lo cual nos puede crear cierta ansiedad al sentirnos tan vulnerables. Nos damos cuenta de que no somos invencibles y de que nada nos sirven los delirios de omnipotencia. Esta pandemia nos invita a la humildad, a reconocer con humildad nuestra fragilidad y a recordar que somos criaturas que vamos caminando hacia nuestro destino final, hacia Dios que nos espera para abrazarnos con amor. Solo así podremos entender que nuestro destino final no es la muerte, sino la verdadera vida, aquella que tendremos al participar de la resurrección del Señor. Un obispo italiano que estuvo más de 40 días hospitalizado y a punto de morir a causa del COVID-19, decía a sus sacerdotes: ha habido momentos en los que me sentía morir y me ha quedado impreso ese estar paseando de la mano con la muerte por algunos días. Frente a la muerte se vive una experiencia de verdad y libertad. Normalmente no queremos mirar de frente nuestros errores y pecados, pero ante la muerte nada queda escondido. Allí eres lo que eres. En esos momentos me parecía que me iba a evaporar. Todo perdía consistencia, incluso mi cuerpo. Me quedaban solo dos cosas: la fe en Dios y las relaciones sólidas, aquellas que cuentan. Ha habido un momento en la Semana Santa cuando he tenido grandes complicaciones en la que sentía una presencia que me abrazaba, casi la podía tocar. Como creyente puedo decir que era la presencia de Dios que me envolvía y era la presencia de quienes oraban por mí. Esta presencia ha hecho posible que no cayera en la desesperación. Jamás perdí la serenidad y ha sido una fuerte experiencia de fe. Qué bellas palabras de este obispo. Todo lo anterior también lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestra realidad sacerdotal. Durante este tiempo seguramente hemos escuchado en el silencio de la oración las palabras del Señor que nos ha dicho: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y nos ha animado para que saliéramos de alguna manera para acompañar a nuestra gente. El Papa, en una reciente carta a los presbíteros de Roma, les decía: si bien era necesario mantener el distanciamiento social, esto no impidió reforzar el sentido de pertenencia, de comunión y de misión que nos ayudó a que la caridad, principalmente con aquellas personas y comunidades más desamparadas, no fuera puesta en cuarentena. ¿Cuántas historias podríamos narrar de lo que hemos vivido en estos tiempos, en los que nos hemos confrontado con lo desconocido y hemos tenido que reinventarnos en el ejercicio de nuestro ministerio eclesial? Quizá nos ha tocado escuchar el lamento de tantos que están sufriendo la soledad y el desamparo, sobre todo de ancianos abandonados, de niños que añoran la compañía de sus amigos de escuela y las orientaciones de sus maestros, de madres que no saben cómo brindar compañía y cariño en medio de la urgencia de buscar el sustento, de parejas que en medio del encierro han perdido la alegría y el buen sabor del encuentro. Pero también habremos tenido el consuelo de escuchar a tantos otros que han descubierto lo valioso de su vida, que han logrado estrechar la unidad de sus familias y cultivar, aun en medio de la lejanía, viejas amistades. Pero sobre todo, nos ha llenado de inmenso gozo ver cómo muchas personas que eran tibias en su fe o totalmente indiferentes han vuelto sus ojos a Dios con esperanza y amor. Sin duda alguna, hemos comenzado a comprender que el Señor nos está ofreciendo un tiempo y unos espacios propicios para evangelizar,
para comunicar la alegría que produce encontrar a Jesús, quien desde la cruz nos tiende su mano y que nos refuerza la esperanza, como lo hizo con los discípulos de Maús o con María Magdalena al salir a su encuentro ya resucitado. Salir al encuentro. La Iglesia en todo el mundo ha tenido esta actitud de manera constante para ayudar a aliviar las consecuencias dolorosas de esta pandemia. De un momento a otro, la Iglesia entera se encontró en la necesidad de reafirmar su experiencia de estar en el mundo a pleno título, llamada a compartir la misma experiencia de todos e invitada a encontrar razones de su propia esperanza para dar testimonio de ella ante los demás. Ha sido, pues, un momento para mostrar la solidaridad y para buscar mayores recursos con el fin de distribuir alimentos y medicinas a las personas más necesitadas. Esta ha sido una ayuda valiosa que ha ido en permanente aumento a través de las Cáritas, de la pastoral social, de los bancos de alimento, de los fondos de emergencia. El Santo Padre nos ha dado ejemplo no solo destinando cifras importantes de dinero que ha enviado a naciones muy necesitadas, sino también con el envío de respiradores a hospitales de diversas naciones donde se requerían con urgencia. De igual manera se han multiplicado las iniciativas para expresar que la misericordia es algo fundamental en la Iglesia, que es la mejor manera de dar testimonio del Señor, y de ahí que hayan surgido tantas formas de voluntariado para socorrer a enfermos, ancianos, niños, indigentes, personas con incapacidad física, etc. Este tiempo no ha sido propicio para una iglesia estática, sino para una verdadera iglesia en salida. La soledad a la que hemos estado sometidos, la dificultad del encuentro personal, la ausencia de diálogo cara a cara y de muchas otras restricciones han puesto a dura prueba nuestra capacidad de comunicación y de escucha, pero también de reflexión e interiorización. Esto ha despertado en nuestros feligreses el anhelo de poder pronto encontrar al sacerdote para abrirle su corazón, para comunicar sus dudas e inquietudes, para recibir el sacramento de la reconciliación y sentir las palabras de consolación que sean una manifestación viva de lo que Jesús, a través nuestro, quiere expresar a aquellos que se encuentran sedientos de volver a sentir su voz. La imposibilidad de participar personalmente en la Santa Misa, debido al cierre de los templos, ha creado desazón en muchos fieles. Algunos no han logrado entender que era necesario aceptar las medidas prudenciales de tipo sanitario para evitar los riesgos de contagio. Otros han sido más comprensivos, pero no han dejado de sentir la nostalgia de poder ir a su parroquia a orar y sobre todo a recibir la Sagrada Comunión. Esto ha incentivado en nosotros sacerdotes la urgencia de ofrecer alternativas. Asimismo, el hecho de ver interrumpido los procesos de catequesis, la celebración de los demás sacramentos, de los múltiples programas pastorales, hizo que muchos quisieran transferir toda su actividad pastoral al mundo digital para mantener vivo su contacto con la comunidad. ¿Cuántas transmisiones online de la Santa Misa, del Via Crucis, de encuentros de oración, por parte de los párrocos y de tantos otros sacerdotes, se multiplicaron por todas partes, con el objeto de hacer presente a Cristo al interior de las familias, para que vivieran allí, en su mismo hogar, esa realidad de ser y de sentirse iglesias domésticas. De igual manera, cuántos sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos han estado atentos para escuchar por teléfono o por las redes sociales a tantas personas que urgían su atención. Pero todo esto, tan valioso, sin embargo, ha suscitado interrogantes acerca del valor teológico de esta modalidad de participación en los sacramentos. Para muchos sacerdotes, todo esto ha sido una revolución. Muchos tal vez nunca imaginaron que podrían meterse de alguna manera activa en el mundo de las redes. Tuvieron que aprender y superar las dificultades técnicas
para poderse hacer cercanos y presentes. La inmensa mayoría de quienes han seguido esas transmisiones han mostrado su gratitud y han seguido con entusiasmo sus celebraciones, incluso personas que rara vez frecuentaban el templo y participaban de la Eucaristía. Esto nos coloca frente a la necesidad de evangelizar ese mundo digital que nos envuelve. Quizá ahora muchos sacerdotes han buscado el modo de utilizar las redes sociales, pero tenemos que ir más allá, pues ese mundo digital está a la espera de nuestra presencia evangelizadora y en este momento de dar sentido y acompañamiento a las personas en la búsqueda del significado de la prueba que estamos viviendo. Hay que reconocer, no obstante, que todo fue realizado de la mejor manera, que no todo fue realizado de la mejor manera, pues en muchos casos hubo improvisación, falta de estética, carencia de profundidad en los comentarios del Evangelio e incluso de respeto a la liturgia. Para algunos fue casi como un cumplimiento rutinario para salir de paso, sin aprovechar esta ocasión para iniciar una verdadera pastoral digital. Es cierto que todo esto ha constituido un medio para hacer presencia y acompañar pastoralmente a nuestros fieles, pero es necesario que se convierta en una ocasión de verdadera formación para evitar que algunos piensen que es mejor la comodidad de su casa para asistir a la misa y no para participar personalmente en la celebración en su templo parroquial. Estamos viviendo, pues, una situación totalmente anómala en la Iglesia. Incluso es la primera vez en la historia que los fieles se han visto privados de participar de la vigilia pascual y de estar exentos de cumplir el deber de recibir la Sagrada Comunión al menos una vez en el período pascual. Esto nos ha llevado a percibir nuestra fragilidad, la incapacidad de vencer la presencia de algo tan pequeño e invisible, lo cual nos ha puesto a recapacitar en nuestra condición de seres acechados por la realidad de la muerte. Quizás no fue el único, pero la imaginación y el deseo de hacer partícipe a sus fieles del gozo de la Pascua llevó a un sacerdote aquí en Roma a subir al techo de la torre parroquial y desde allí celebrar la Santa Misa para que la gente pudiera desde sus ventanas o balcones participar activamente de ella. De igual manera, esto hizo también que muchas veces por vez primera saludaran a sus vecinos y se sintieran unidos en una causa común. Estas situaciones, por lo tanto, nos han llevado a tomar conciencia de la necesidad de sostener la fe de los fieles en todo momento y en todas las circunstancias que se nos presentan, sobre todo cuando existen restricciones de la libertad para asistir a los templos. Asimismo, nos ha hecho ver la impotencia de apoyar e incentivar el testimonio de caridad y de colaboración generosa de toda la comunidad. Importante además cómo mantener en estas circunstancias el sentido de comunidad y de pertenencia eclesial cuando no hay posibilidad de interactuar unos con otros y las nuevas tecnologías van sustituyendo las relaciones personales por simples relaciones virtuales con nuevos lenguajes y creando una nueva cultura. No podemos olvidar que la evangelización y la catequesis requieren un testimonio y un encuentro personal para que el evangelio suscite interés, sea aceptado y llegue al corazón de cada uno para guiar e iluminar su vida. Más aún, estas tareas se deben cumplir comunitariamente y no se pueden dejar bajo la responsabilidad de una sola persona. Durante esta pandemia muy probablemente habremos podido tener la tentación de sentirnos fuertes, protagonistas, verdaderos curas que de una u otra manera hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Sin embargo, a pesar de las restricciones, nuestra pastoral debe estar encaminada a dar gran protagonismo a los laicos, a los padres de familia, a los catequistas y demás agentes de pastoral. Todos ellos seguramente han sentido la necesidad de sostenerse mutuamente en la fe en estos momentos de inseguridad y de tensión. Surge entonces la necesidad de suscitar la creación de subsidios para la oración en familia, para la catequesis, para la lectura y escucha de la palabra de Dios, para
ayudas para fortalecer la acción caritativa. No podemos desconocer, sin embargo, y es muy lamentable que unos pocos sacerdotes se quedaron encerrados en sus casas parroquiales y no han buscado el modo de acompañar a sus comunidades. Muchos interrogantes se plantean a nuestra acción pastoral, partiendo de la valoración que demos a nuestra propia vida. En verdad, ¿todos somos y nos sentimos iguales? ¿Todos tenemos los mismos derechos? Nos preocupa el hecho de que no todas las personas puedan acceder a los cuidados sanitarios. Estamos previendo cómo manejar de manera responsable y de manera respetuosa las nuevas medidas para evitar la aglomeración en nuestros templos. ¿Cómo vamos a poder ofrecer la participación de nuestros fieles a la Santa Misa y a los demás sacramentos? Como sacerdotes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando que todo vuelva a la normalidad, contentándonos quizá con algunas actividades simplemente paliativas. Es el momento de soñar, de dar alas a nuestra imaginación, de buscar nuevos caminos, de reconocer que, aunque todo ya no será lo mismo, sin embargo, la vida sigue adelante y tenemos que buscar la manera de responder acertadamente a los nuevos desafíos y problemas que han surgido de esta pandemia. Son tiempos nuevos que nos piden nuevas alternativas pastorales, fieles, eso sí, a la tradición de la Iglesia y al dinamismo que nos da la palabra de Dios. Por este motivo se nos ha presentado una valiosa oportunidad de renovación y cambio, y no un obstáculo a nuestra labor misionera. La sociedad actual a la que hemos estado acostumbrados no es la mejor posible, pues hay tanta corrupción, tanta banalidad, tantos intereses egoístas, tanta indiferencia. Por ello es necesario que dejemos atrás el miedo, que lancemos las redes en medio de este mar en tormenta, con la certeza de que el Señor nos acompaña y nos anima. No escapemos despavoridos, más bien apoyémonos mutuamente para encontrar los caminos que debamos recorrer para enfrentar la realidad. Tenemos que contribuir para formar una sociedad diversa en donde no solo seamos capaces de vencer las consecuencias sociales, económicas e incluso religiosas de esta pandemia, pero sobre todo para que seamos capaces de derrotar una pandemia peor, como nos dice el Papa, la de la indiferencia. Es muy probable que todos hayamos ganado en cercanía con el Señor, en confianza con Él. El tiempo de silencio y soledad en nuestras casas nos habrán permitido incrementar la oración tan necesaria en estos momentos. Nuestras inquietudes se habrán transformado en súplica callada y confiada, en la que habremos percibido su presencia y nos habrá animado a salir de algún modo a tender la mano a quienes estaban con angustia y mayor necesidad. Ha sido el Señor el que nos ha enseñado a no tener miedo para enfrentar la tempestad. Si bien han sido tiempos duros, estos que nos ha tocado vivir, sin embargo, han sido tiempos que nos han incitado a reforzar nuestra fe, a percibir mejor el sentido de nuestro ministerio, a reavivar la esperanza y fortalecer el amor al Señor y a nuestros hermanos. Más que en otros tiempos, tenemos que infundir esperanza a nuestros fieles. Qué bien repasar en esta circunstancia lo que dice San Pablo. Atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Como iglesia estamos llamados a manifestar la presencia perenne del Señor resucitado, que continúa a repetirnos: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La experiencia que hemos vivido, queridos sacerdotes, durante este tiempo de pandemia, no la podemos echar al olvido. Tenemos que asumir la actitud de la Virgen María, que guardaba en su corazón lo que veía y sentía, buscando descubrir en cada acontecimiento los caminos de Dios para seguirlos con amor.
Muchas gracias. Esto era lo que había preparado para compartir con ustedes. Tengo una consulta. ¿Yo puedo preguntar algo? Ya. Sí, 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 sí. Ya. Gracias por la presentación de Monseñor. Usted hizo gran, ¿cómo se llama? Apuntes de la realidad que estamos viviendo como la iglesia. Pero no lo entendí muy bien. Su sugerencia, lo que ahora como la iglesia lo que podemos hacer para enfrentar la realidad de los problemas psicológicos. Hay mucha gente sufriente, hay violencia en familias. La iglesia, como está bastante un poco a la distancia de enfrentar esto, ¿qué se puede realizar al respecto como sacerdotes? Como la iglesia en salida para la gente de así? Y porque ahora estamos todos enfermos, no sabemos qué hacer, hay depresiones, la gente perdiendo empleo, todo eso, estamos viviendo realmente un momento muy complejo. Como la iglesia en salida, ¿qué se puede realizar ahora para enfrentar la situación de esa forma? Gracias. Bueno, sin duda alguna, como tú mismo lo dices, estamos en un momento de gran dificultad porque mientras existan las restricciones y nosotros como sacerdotes no podamos salir a las calles para ir a visitar a nuestra gente, tenemos que ingeniarnos el modo de hacer una llamada por teléfono, de llamar a algún amigo que esté cercano para que infunda precisamente confianza y dé una palabra de apoyo, incentivar las acciones de caridad, si sabemos que hay gente que está sin empleo, que no tiene lo suficiente para alimentación, ver cómo logramos sugerir que aquellas instituciones donde se están distribuyendo mercados, ayudas, puedan llegar hasta ellos. Y como les decía, no podemos pensar que solamente nosotros, sacerdotes, tengamos la responsabilidad en este momento como iglesia de dar una respuesta. Es el momento justamente de motivar a los laicos, a los religiosos, a las religiosas, a los catequistas, para que de una u otra manera muestren su cercanía con la gente. Es decir, es un momento de dejar a un lado nuestro clericalismo, de pensar que solo nosotros podemos representar la comunidad parroquial, que solo nosotros podemos encontrar las soluciones o tender la mano a las personas. Entonces, nuestra responsabilidad es justamente abrirnos en este instante a buscar esos laicos comprometidos, a comprometer a mucha gente, ya sea los agentes de pastoral, ya sea incluso gente descreída, pero que sabemos que puede prestar una ayuda a otra persona porque los conocemos, porque hay relaciones de amistad, y decirles, mira, hay estas personas en necesidad, tú estás cerca, visítalos, acompáñalos, dales una palabra de consuelo, etc. Yo creo que, como les decía al final, es el momento de hacer posible que nuestra imaginación comience a buscar nuevas alternativas. Y es un momento, como decía al principio, un kairos, un momento de gracia que no podemos desaprovechar, de darnos cuenta que el Señor nos pide una renovación y un cambio para que eso que el Papa nos decía en la Evangelii Gaudium, de hacer una iglesia en salida, de hacer una real conversión pastoral, podamos verdaderamente ponerla en marcha en este momento de tanta necesidad. Don Octavio, también agradecerle su presentación. Muchas gracias. Nos ha dejado sin palabras, la verdad. Muy profundo lo que nos ha entregado. Y quisiera preguntarle, a la luz del directorio que acaba de salir y que ha salido en medio de la pandemia, que no es menor, ¿cómo nos ilumina para esta iglesia post-pandemia? ¿Cómo nos puede dar pista o qué pista usted cree relevante que nos pueden ayudar en esta iglesia que se va a presentar con un rostro nuevo ante la sociedad y ante los mismos fieles? Bueno, sin duda alguna, el tema de la catequesis es algo que a todos nosotros nos incumbe y el directorio precisamente tiende a buscar que nos enamoremos cada vez más con esa tarea fundamental que tenemos dentro de la iglesia, de una
una catequesis que parta del primer anuncio, porque muchas veces se nos ha olvidado que si no tenemos un momento de incentivar a las personas para que sientan esa curiosidad de conocer a ese Jesús del que nosotros mostramos que estamos enamorados. Si simplemente predicamos y les damos ya por hecho el Evangelio, pues muchas veces nos quedamos sin comprender la importancia de ese encuentro con el Señor. Y yo creo que justamente lo que nos ha ayudado últimamente es la reflexión de tantos catequetas, no solamente en América Latina, que ha hecho una magnífica labor, sino también de Europa, buscando cómo la catequesis tiene que ser una catequesis que lleve a la vida, a dar sentido a nuestra existencia. Que la catequesis no puede ser simplemente el anuncio de un mensaje, sino que tiene que llevarnos a ser consecuentes con una vida que nos da el Señor y que esa vida nos tenemos que expresar nosotros en amor, en misericordia, en ayuda. De tal manera que la catequesis nos debe de introducir en ese mundo de la solidaridad, de la misericordia, del amor, porque seguir a Jesús y encontrarnos con Él es para poder para poder decidirnos a tratar de vivir como Él, de hacer todo lo posible para que nuestra existencia sea una transparencia de ese paso del Señor misericordioso en medio de nuestros hermanos. De tal manera que eso que en América Latina ya es tan común de hablar de una catequesis que sea una iniciación a la vida cristiana, es fundamental. No pensemos que la catequesis es únicamente prepararnos para recibir unos sacramentos. Hemos visto que se han hecho a lo largo de los últimos años muchas experiencias, pero experiencias que han llegado al fracaso porque nos hemos centrado únicamente en una preparación presacramental, sí, con nuevas tácticas, con nuevas que llaman estrategias, etcétera, pero se nos ha olvidado lo que es fundamental, que la catequesis es todo un camino que tenemos que recorrer, que es un proceso, que hay que respetar los tiempos, que hay que respetar la maduración que va tomando en la conciencia del niño, del joven, del adulto, ese mensaje, para que lo pueda hacer vida. De tal manera que los sacramentos, sí, son importantísimos, pero son aquellos que de una u otra manera nos van a ir dando la fuerza, el impulso para que vivamos esa realidad. De tal manera que yo creo que es el momento de darnos cuenta, de pensar cómo vamos a realizar ahora nuestras catequesis. Es el momento, seguramente tenemos tiempo de reflexionar. Ojalá que pronto esté a la mano de todos el documento para trabajarlo, distribuirlo, etcétera. Y el CELAM pues nos prestó un servicio magnífico porque en tiempo récord nos hizo la traducción del documento, de tal manera que el día que presentamos, el 25 de junio, presentamos el documento en la sala de prensa del Vaticano y teníamos pues lógicamente ya la edición italiana. Sin embargo, ya teníamos la traducción en las principales lenguas, en español, para América Latina, nos falta la traducción para España, en francés, en inglés, también en doble para Estados Unidos y Canadá y el otro para, ¿cómo se llama?, el Reino Unido, etcétera, en alemán y en polaco, de tal manera que fue un esfuerzo de mucha gente para que ese día ya tuviéramos listo el directorio. Ahora queda ya es el trabajo que están haciendo de publicación y de los contratos que tienen que hacer las distintas conferencias episcopales. Pero ese es, digamos, un trabajo que se hará ya fácilmente porque es importante tener el libro. Claro, tenemos los medios audiovisuales y tenemos el Internet, pero muchas veces requerimos también para facilidad y para recordar, para subrayar, para eh, tener esta herramienta en nuestras manos y comenzar a pensar cómo el directorio nos da una serie de pautas y nos muestra una serie de caminos que son fundamentales. Es decir, hemos retomado lo mejor que había en los dos directorios anteriores y hemos tratado de responder
a nuevas perspectivas que se dan, como es todo, por ejemplo, el mundo de las redes sociales, como es también, por ejemplo, lo de la catequesis con las personas discapacitadas, el problema con los inmigrantes, teniendo en cuenta la opción por los pobres, la inmersión en toda la problemática social y ecológica, etcétera. En fin, los problemas del mundo de hoy hemos tratado de buscarle que allí haya una palabra, teniendo en cuenta que es un documento perfectible, que tendrá todavía muchos vacíos, pero que es un documento que está llamado para que las conferencias episcopales lo retomen y de acuerdo con sus propias necesidades elaboren su propio directorio y sean capaces de complementar aquello que se nos ha escapado en este momento. Gracias, monseñor. Muchas gracias. Hola, Erasmo, adelante. gracias, gracias Padre por el compartir, por su reflexión, por todo lo que ha compartido, ¿no? Que básicamente, hasta donde entiendo, se trata más bien de una invitación a vivir como iglesia en la salida al encuentro con los hermanos que se encuentran necesitados, ¿no? Y también en eso usted citó lo que dijo el Papa: no hay peor pandemia sino la indiferencia. Debido a esto, nos encontramos en esa salida a diferentes realidades. Una de las realidades es que me hace surgir la pregunta: si anteriormente la comunión espiritual pareciera solo para aquellos que supuestamente no son dignos para recibir de manera corporal a Jesús, ahora hasta los más santos también reciben de manera espiritual. Y la pregunta mía es, cuando celebramos a través de la red, ¿qué tan real es y qué tan concreto es esa comunión espiritual en este contexto? Bien, tenemos que colocarnos en el contexto que estamos viviendo, ciertamente, porque no podemos pensar que la comunión espiritual reemplaza la comunión eucarística real. Y por eso en la comunión espiritual normalmente decimos: Señor Jesús, estoy firmemente convencido que estás presente en el altar y no pudiendo recibirte en este momento, me uno a ti espiritualmente. De tal manera que estamos señalando que es un momento de emergencia, que es un momento especial. Comunión espiritual, por ejemplo, que reciben muchos ancianos y muchos enfermos, que el domingo no pueden recibir la comunión. A veces los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión van entre semana, una vez a la semana, a llevarles la comunión, pero muchas veces no es el día del domingo porque están ocupados generalmente contribuyendo en las parroquias, ayudando a los párrocos. Entonces, no podemos equipararla. Tenemos que darnos cuenta que es un modo de unirnos al Señor, es decir, de sentirme participando en aquello que el sacerdote está celebrando en ese momento, que yo estoy mirando a través de las redes sociales, pero lógicamente no podemos pensar que sea lo mismo. Espiritualmente me uno a aquello que hace el sacerdote, pero sentimos la nostalgia y el deseo de poderlo recibir sacramentalmente. El peligro que puede existir es que mucha gente diga: ah, no, pero si durante todos estos 3 meses estuve participando de la misa, incluso diariamente, aquí en mi casa, ¿por qué no seguirlo haciendo los domingos con gran comodidad y con gran fervor? Yo creo que esa va a ser una tarea que tendremos que comenzar a explicarle a nuestros fieles. Miren, no es lo mismo, esto fue una medida de emergencia. Nosotros tenemos que formar una comunidad y esa comunidad es real. La comunidad virtual, sí, nos ayuda para comunicarnos, para podernos ver cuando estamos lejos. Yo estoy aquí en Roma, tú estás en Santiago, etcétera, y nos podemos dar un saludo, un abrazo virtual,
pero no es lo mismo abrazar a una persona, darle el abrazo de la paz, no es lo mismo sentir que estoy en esa familia que es la comunidad parroquial. Entonces tenemos una tarea de formación y de educación para que la gente se dé cuenta que tenía gran valor la comunión espiritual en estas circunstancias, pero que en ningún momento va a reemplazar lo que es recibir el sacramento eucarístico. Gracias, Padre. Si me permite uno más, cortito nomás. Sí. Basada en la experiencia, hay familia que pide unción de enfermo, Padre, ¿sí? Pero por el cuidado no permite que el cura llegue. Y efectivamente, la pregunta que surge es, ¿qué puede hacer uno? Y otra pregunta es, ¿acaso no existe una unción enfermo sin que el cura llegue de manera física a tocar el enfermo con aceite? Y otra pregunta es, ¿qué es lo que vale más, la palabra, la oración o el óleo como tal? Bueno, Gracias, yo Padre. creo que tú planteas algo que es importante. Por una parte, pues volvamos a lo del anterior. Estamos en una circunstancia de emergencia que nunca habíamos vivido y que ni imaginamos que fuéramos a vivir. Pero tenemos que tener en cuenta que los sacramentos son signos reales de la presencia del Señor. Pero lo importante en este caso no es tanto el que yo pueda ungirlo, sino que, por ejemplo, a través de estos medios yo pueda hacer la oración con ellos, ayudarlos en ese momento de desconcierto, de miedo que tienen frente a la muerte, de darles esperanza y confianza, etc. De manera que yo creo que no podemos pensar que vale más si la palabra o la unción, porque sabemos que en el sacramento están íntimamente ligados. No pudiendo administrar el sacramento, así como no podemos en este momento administrar el sacramento de la Eucaristía con nuestros fieles, así como no podemos administrar el sacramento de la reconciliación. Y el mismo Papa era consciente y nos dijo y a todo el mundo, no pudiendo ustedes acercarse a la confesión, para eso lo importante es pedirle perdón al Señor allá en su conciencia y cuando ya haya posibilidad, acercarse al sacerdote para recibir la absolución. De tal manera que el mismo Papa nos ha dado unas pautas y en este momento es cuando tenemos que pensar en la importancia de los sacramentos, pero al mismo tiempo cómo no podemos reducir todo eso a, a la parte, digamos, física, manual o no, es importante ciertamente el sacramento en su integridad, pero no pudiendo nosotros administrarlo en este momento, tenemos que buscar estos medios de dar una palabra de consuelo, de confortarlos, de animarlos, de orar con ellos, de tomar incluso el ritual de la unción de los enfermos y decirles, únete y vamos a hacer esa unción espiritual, etcétera, ¿no? De tal manera que es un momento especial que nos estará enseñando nuevos modos de poder llegar a nuestros fieles. Muchas gracias, Padre. Sí. Ahora sí. Una pregunta, monseñor, más bien pensando, después de esta pandemia, hablando pastoralmente y dejándonos ayudar por este mundo digital, si la Iglesia del Vaticano en este caso nos va a dar algunas directivas en estos nuevos caminos que tenemos que encontrar, ante todo en estos nuevos cambios. Bueno, este es uno de los puntos en los que se ha estado reflexionando. En el nuevo directorio hay algunas pequeñas pautas generales, pero es un tema en el que distintos dicasterios están interesados, porque por una parte estamos nosotros como Consejo para la Nueva Evangelización, está el Dicasterio de Comunicaciones Sociales, está el Dicasterio de Laicos, etcétera, porque todos tenemos que buscar ese modo de cómo no simplemente saber utilizar los medios, ese ya es un primer paso. Y yo creo que esta situación de la pandemia
nos ha creado esa necesidad de poder saber utilizar los medios, pero no podemos quedarnos en ello, porque hoy en día se habla de que hay una nueva cultura, la cultura digital, y es un nuevo continente en donde viven millones y millones de personas. ¿Dónde encontramos a los jóvenes? En las redes. Entonces, lo fundamental no es tanto el que nosotros vayamos a saber utilizar, sino cómo evangelizar realmente este continente digital. Existe la inquietud y tenemos que ver cómo dar una respuesta, pero hay que tener en cuenta que no podemos esperar que sea el Vaticano el que dé únicamente las pautas. Yo creo que ahí es donde entran las conferencias episcopales, que tienen que también buscar el modo de cómo responder a esto. Y quizá, por ejemplo, ustedes, la Conferencia Episcopal de Chile, podría darnos una colaboración, o la de Estados Unidos, o acá en Europa, o alguna de África. El ver cómo podamos dar respuesta a esa inquietud es algo que debemos de buscar entre todos. Ciertamente en la Santa Sede existe ya esa inquietud y seguramente se seguirá reflexionando para encontrar una respuesta, Dios quiera que lo más pronto posible. Muchas gracias. Paz y bien a todos y agradecerles su participación, agradecer de un modo especial a don Octavio y animarlos porque esto de la catequesis es una tarea siempre constante y siempre también, novedosa, porque el Espíritu Santo es en definitiva quien va guiando a la Iglesia en la transmisión y en la proposición de la fe, y que nos lleve a sentirnos cristianos alegres, porque lo peor que podemos hacer es dar al mundo ese testimonio de la amargura. Tantas veces nos han criticado. Y en estos momentos de pandemia, de crisis, de angustia, de desesperanza, nosotros tenemos que ser las mujeres y los hombres que son testigos de la esperanza, como Abraham. Así que ánimo a todos, porque entre todos iremos ayudándonos y sobre todo, como dicen, por nuestra tierra en alguna zona, unos por otros y Dios por todos. Gracias por su participación, gracias don Octavio, y sigamos adelante con la protección de San Fermín, porque hoy, para los que somos navarros, es San Fermín. Gracias. Les agradezco que me hayan permitido tener esta oportunidad de reflexionar sobre esta presencia de la Iglesia en salida en medio de la pandemia. Yo creo que a todos nos sirve tomar conciencia de la necesidad de un cambio, de una renovación, de la creatividad pastoral, etcétera, y que no tengamos miedo frente a esta situación, sino ver cómo salimos adelante, cómo tendemos la mano a nuestros hermanos y sobre todo cómo incentivamos el que todos sigamos sintiéndonos una comunidad viva que quiere salir a mostrar la misericordia y el amor del Señor. Mil gracias, Marcelo, por la coordinación que has tenido de este encuentro, y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes de esa querida Arquidiócesis de Santiago. Muchas gracias, don Octavio. Gracias a ti, don Alberto, muy amable. Gracias. Muchas gracias.